Déjame contarte sobre un empresario que conocí hace algunos años. Facturaba más de $500,000 al año. Tenía la casa, el carro, el reconocimiento. Trabajaba 14 horas al día. Se levantaba antes de que saliera el sol. Cumplía todas sus metas. Un día le pregunté, ¿eres feliz? Se quedó en silencio casi 30 segundos. Después me miró y me dijo algo que nunca olvidé. No sé para qué hago todo esto. En ese momento entendí algo que cambió por completo la forma en que veo el éxito. Él tenía todo en el orden equivocado. Y la mayoría de los hombres comete exactamente el mismo error. Trabajan duro, logran cosas, suben en su carrera, pero sienten un vacío que no pueden explicar. Y el problema no es falta de esfuerzo. El problema es que olvidaron poner lo más importante en primer lugar. Olvidaron poner a Dios primero. Y hoy te voy a mostrar por qué esto lo cambia absolutamente todo. Por qué cuando pones a Dios primero, tus decisiones mejoran, tu paz regresa y tu éxito finalmente tiene significado. Pero no de la forma que te enseñaron. Vamos directo al punto. La mayoría de los hombres cree que el éxito es cuestión de disciplina, enfoque y trabajo duro. Y hasta cierto punto eso es correcto, pero hay algo que nadie te dice. Puedes tener todo eso y aún así sentirte perdido. Conozco decenas de hombres así. Hombres que se levantan a las 5 de la mañana, que entrenan todos los días, que trabajan más horas que cualquier otra persona, que cumplen meta tras meta. Y cuando los ves desde afuera, parece que lo tienen todo resuelto. Pero por dentro es diferente. Por dentro sienten que algo les falta, que el alma no descansa, que todo ese esfuerzo no está llenando el vacío. Y la pregunta que se hacen es siempre la misma. ¿Por qué? ¿Por qué aunque logré todo lo que planeé, todavía me siento así? La respuesta es simple pero profunda. Porque construyeron todo en el orden equivocado. Construyeron metas sin propósito eterno. Persiguieron logros pero dejaron el alma de lado. Levantaron imperios enteros sobre una base débil. Y cuando llega la presión de verdad, cuando llega ese silencio de la noche, cuando llega el momento en que estás solo contigo mismo, todo empieza a temblar. Porque no importa cuánto construyas, si los cimientos no están en el lugar correcto, tarde o temprano, todo se derrumba. A lo largo de décadas estudiando el éxito y el desempeño humano, una cosa me quedó absolutamente clara. El éxito sin significado no es éxito. Es solo ruido. Es movimiento sin dirección. Es logro sin propósito. Y el significado no viene de lo que logras. Viene de para quién lo estás haciendo. Existe un orden en las cosas. Una jerarquía que cuando entiendes y aplicas, hace que absolutamente todo cambie. Tu mente se aclara. Tus decisiones mejoran naturalmente, tu energía se renueva, y esa paz que estabas buscando finalmente aparece. Ese orden comienza con una decisión muy simple: poner a Dios primero. Pero necesito decirte algo importante. No estoy hablando de religión en el sentido tradicional. No estoy hablando de rituales, ni de intentar ser perfecto. Estoy hablando de una prioridad. De reconocer que tú no eres el centro del universo, que existe algo más grande que tú, y que cuando alineas tu vida con eso, todo lo demás encuentra su lugar. En los próximos minutos, te voy a mostrar exactamente qué significa esto en la práctica, cómo aplicarlo aunque nunca hayas pensado en esto antes, y por qué los hombres que entienden esto viven con una paz y una claridad que los demás pasan toda la vida buscando. Pero primero necesitas entender qué significa realmente poner a Dios primero, porque la mayoría de las personas lo entiende completamente mal. Cuando hablo de poner a Dios primero, la mayoría de las personas piensa en religión. Piensa en ir a la iglesia cada domingo, en rezar antes de comer, en seguir una lista de reglas. Pero no es de eso de lo que estoy hablando. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de una decisión fundamental sobre quién está en el centro de tu vida. Es una declaración de prioridades. Es que tú mires tu vida y digas,
Yo no soy el centro. Yo no tengo todas las respuestas. Yo no controlo todo. Hay algo más grande que me guía. Y ese cambio de perspectiva lo cambia absolutamente todo. Porque cuando tú te pones en el centro, todo depende de ti. Todo depende de tu fuerza, de tu inteligencia, de tu control. Y cuando las cosas se salen de control, entras en pánico. Porque si todo depende de ti, y tú no puedes resolverlo, entonces no hay salida. Pero cuando pones a Dios en el centro, algo cambia. Sigues trabajando duro, sigues tomando decisiones, sigues actuando. Pero ahora tienes acceso a una sabiduría que va más allá de la tuya, a una paz que no depende de las circunstancias, a una dirección que no viene solo de tu lógica. Déjame darte un ejemplo concreto. Conocí a un empresario que estaba a punto de cerrar un negocio que podría cambiar completamente su situación financiera. Pero algo no estaba bien. No podía explicarlo. Los números tenían sentido, el contrato se veía bien, pero por dentro sentía una inquietud. En esa época, él acababa de empezar a poner a Dios primero. Entonces se detuvo y preguntó: Dios, ¿qué opinas de esto? Y en ese silencio sintió claramente que debía rechazarlo. No tenía sentido lógico, pero obedeció. 3 meses después, descubrió que la empresa con la que iba a cerrar el trato estaba involucrada en fraude. Si hubiera cerrado ese contrato, habría perdido todo y posiblemente enfrentado problemas legales. Esa decisión salvó no solo su negocio, salvó su reputación, salvó a su familia. Y me dijo algo que nunca olvidé. Cuando Dios está en el centro, tienes acceso a información que tu lógica sola nunca alcanzaría. Y eso cambia por completo la forma en que defines el éxito. Porque cuando pones a Dios primero, dejas de medir el éxito solo por lo que logras. Y empiezas a medirlo por lo que construyes por dentro. Dejas de vivir para impresionar a los demás y empiezas a vivir para servir. Dejas de competir con todo el mundo y empiezas a cumplir tu misión. El trabajo sigue siendo importante, pero la intención cambia. Ya no trabajas solo para acumular o para probar algo. Trabajas porque entiendes que tus talentos son una responsabilidad. Que si Dios te dio la capacidad de liderar, de enseñar, de construir, de crear, de sanar, entonces tu deber es multiplicar eso. No esconderlo, no desperdiciarlo. Y cuando trabajas así, el trabajo deja de ser una carga. Porque sabes que no se trata solo de ti. Se trata del impacto que puedes tener en la vida de otras personas. Y cuando trabajas así, tu energía no se agota de la misma forma. Porque no estás corriendo por miedo, estás avanzando con propósito. No estás huyendo de algo, estás caminando hacia algo. Y eso también transforma tus decisiones. Porque cuando Dios está primero, ya no decides desde la emoción del momento. No decides desde la presión externa. No decides desde el ego. Decides con claridad, con sabiduría, con perspectiva. Consultas, escuchas, evalúas no solo lo que conviene, sino lo que es correcto. Y con el tiempo, eso te convierte en alguien confiable, en alguien estable, en alguien que no se dobla con cualquier viento que sopla, porque tu vida no está construida sobre arena, está construida sobre roca. Pero necesito decirte algo importante. Existe un enemigo interno que va a luchar contra esto con todas sus fuerzas. Un enemigo que no quiere que pongas a Dios primero, porque si lo haces, Él pierde el control. Y ese enemigo tiene un nombre: ego. El ego es esa voz interna que quiere control absoluto. Es esa parte de ti que siempre quiere tener la razón, que se resiste a pedir ayuda, que se ofende cuando alguien te corrige, que quiere demostrarle a todo el mundo que puedes solo. Y el ego es el mayor obstáculo entre tú y la sabiduría. Porque mientras el ego dice, yo puedo, Dios te dice, conmigo puedes más. Mientras el ego exige reconocimiento, Dios te invita a servir en silencio. Mientras el ego se busca elevarse,
Dios te enseña que la humildad es lo que realmente te fortalece. Y aquí está la verdad. El hombre que se vacía de sí mismo, se llena de un poder real. Un poder que no depende de aplausos, que no depende de resultados, que no depende de dominio. Un poder que nace de la humildad y se sostiene en la obediencia. Pero esa obediencia no es ciega. Es una elección diaria. Es reconocer que tu visión, por más amplia que sea, todavía está limitada. Que tus planes, por mejores que parezcan, pueden desviarte si no están alineados con lo eterno. Que tu camino necesita dirección constante. Y a veces Dios te va a pedir que hagas una pausa cuando quieres correr. Te va a pedir que esperes cuando quieres forzar. Va a cerrar puertas cuando insistes en abrirlas. Y si no has aprendido a someter el ego,